es el rock que las muñecas quieren bailar. Este es el rock, sale de noche para matar. Este es el rock de lo que quieras y un poco más. Este es el rock, hijo del blues, reconocido. Este es el rock del rock and roll, de los inicios. Este es el rock del escorpión, cruzando el río. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hace frío, ¿no? Bueno, hoy ustedes saben que les quiero presentar este planeta de sueños desde un lugar que le rinde honor a la patria, que le rinde honor a excombatientes, que le rinde honor a héroes de nuestra patria. Hoy estoy frente al monumento de las Malvinas de nuestra ciudad de Villaguay. Se cumplieron 40 años de aquella guerra que, como decimos, las guerras solo sirven para tristeza, dolor, recuerdos y angustias. Las guerras solo sirven para empobrecer al mundo, para empobrecer al alma, porque no nos deja nada positivo. Y así ocurrió en 1982, cuando de pronto tuvimos esa euforia del momento, cuando anunciaron que íbamos a recuperar las Islas Malvinas. De la euforia pasamos a la incertidumbre, de la incertidumbre pasamos al dolor, del dolor a la derrota y de la derrota al olvido de un principio, porque aquellos que venerábamos, aquellos que despedíamos con bombos y platillos, volvían, los que volvían con la cabeza gacha, con tristeza, con dolor. Y ya no eran los que iban a defender nuestra patria, sino eran los que venían derrotados. Entonces nosotros decíamos, por ahí yo digo en un poema de mi libro, que los que ayer te glorificaban, hoy no te condenen a vivir como locos de la guerra. Porque 600 soldados murieron argentinos, muchos quedaron allá, muchas cruces blancas, que ahora gracias a Dios se están identificando, se están pasando a los nombres que ya no son NN, gracias a Dios. Pero muchos de ellos, 300 se estima, han dejado su vida en el camino, porque se han suicidado, porque no han podido sobrellevar ese dolor, esa tristeza, esas aberraciones que vieron en la guerra, esos chiquitos que morían al lado de ellos. Porque como bien dice alguien que hoy voy a presentar en una entrevista, los que están preparados para la guerra, que son ¿no es cierto?, los que pertenecen a las Fuerzas Armadas, se preparan, aunque también fue sorpresa para ellos, pero los soldaditos no se preparan. Pero también tenemos que reconocer la otra parte, porque muchos padres estaban orgullosos de que sus hijitos fueran a defender la patria. Y muchos otros padres decían, no, los soldaditos se tendrían que quedar en los cuarteles, los que tendrían que ir son los profesionales. Entonces, cuando vino la derrota, cuando vino el dolor, cuando mirábamos las imágenes de los que nos mentían, de los que nos mostraban, de los que nos hacían creer que todo iba bien, cuando mirábamos esas imágenes de los chicos,
de los soldados muertos, entonces nos dolía el alma y entonces decimos, bueno, la euforia pasó y esta es la realidad. El tiempo y la historia los va a juzgar. Dios, el tiempo y la historia, no somos nosotros. Entonces, nosotros tengo que agradecer esta nota que les voy a presentar hoy al camarógrafo, al documentalista Luciano Mut. Luciano me presentó a Graciela Álvarez, que ella, sin haber pedido nota antes, nada, me recibió con toda gentileza en su casa, que es la viuda del primer teniente Mario Nívoli, que estaba al mando del avión A4, y bueno, y ahí en Río Tercero hay un monumento que fue lo que me llamó la atención, que hay un Pucará. Entonces se le decía la plaza de Pucará, y no es la plaza del Pucará. Hay un Pucará, sí, ahí en la plaza, pero representa el coraje de los aviadores argentinos, pero Río Tercero le rinde honor a su héroe, al primer teniente Mario Nívoli. Y la nota con Graciela me conmovió, porque ella lo cuenta con una simpleza, con un amor, con una entereza, que yo hoy la quiero compartir con ustedes. Y quiero también agradecerle a ella, porque esta nota fue hecha hace unos años. La hice en el 2018, en el 2019 no la pude presentar por distintas causas de que no podía hacer el programa, etcétera, etcétera, pero vino la pandemia, bueno, quedó la nota y hoy se las puedo presentar a los 40 años de esta gesta de Malvina, como se le llamaba, y que, como digo, Dios, el tiempo y la historia se encargarán de juzgar, pero que nosotros tenemos que recordar permanentemente y rendir tributo a nuestros héroes. Entonces vamos a compartirla. Muchas veces cuando la recorremos vemos un avión, vemos un monumento, vemos una historia, recordamos y entonces los recuerdos se vuelven nostalgia y las nostalgias lágrimas y a veces orgullos, a veces dolores, a veces historias comunes pero importantes porque aún duelen. Y a través del dolor el orgullo. Hace poco se cumplió un año más del aniversario de las Malvinas, y de las Malvinas, bueno, de la toma de las Malvinas, de la recuperación de las Malvinas, de nuestras Malvinas, de las que son argentinas, porque ¿quién no tiene la bandera con las Malvinas, no? Y como yo decía siempre, cuando recordábamos al querido padre César y cuando lo despedíamos, yo me recordaba una frase de una poesía de quienes habla que decíamos que la sociedad hoy no te condene a morir como un ex combatiente loco de la guerra, porque así están muriendo muchos olvidados por la sociedad, lamentablemente. Pero hoy acá en Río Tercero vamos a tener una historia en vivo, ya no de un soldado que fue sin saber manejar un arma y dejando a sus padres, primero con una sonrisa y orgulloso de que servían a la patria, después lamentando esa quedada ya, ¿no? Esa cruz blanca que los representa. Y bueno, y la entrada de las Malvinas fue trágica. Y también después tenemos la otra historia, la que casi no conocemos, y la de los profesionales que también fueron, ¿por qué no?, obligados. Y bueno, vamos a presentar una historia en vivo hoy. Graciela Álvarez es la eterna señora, la viuda de aquel aviador que cayó en el mar. Pero ¿cómo cayó? ¿Cómo fue? ¿Cómo está ella hoy? Los años han pasado, pero
los recuerdos quedan y a través de los hijos también. Graciela Álvarez, muchísimas gracias por recibirnos y por contarle esta historia a nuestros queridos televidentes. Bueno, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos los televidentes. Sí, la historia de Mario, como de muchos caídos, junta todos estos sentimientos que vos nombrabas, dolor y orgullo también, ¿no? Respecto de cómo fue Mario, un profesional preparado como piloto de la Fuerza Aérea Argentina, fue con la convicción de por qué iba, que quizás para los soldados les costaba tomar conciencia que de golpe se los llevara, entran a hacer la conscripción, que era lo que se hacía en ese momento, y eran llevados a Malvinas. Pero muchos de ellos hoy hablan hasta con ganas de volver a pelear por Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Mario, que es lo que más me quiero remitir, es decir, que Mario fue con la convicción de que nuestras Malvinas nos pertenecen. Entonces iba a dar lo que él había prometido, entregar su propia vida en defensa de nuestra soberanía. Graciela, caminando esas huellas que hoy parecen lejanas, pero que están siempre. ¿Cómo fue aquel momento cuando te enteraste? ¿Cómo te avisó? ¿Cómo vivieron ustedes durante los días de combate? ¿Cómo te enteraste? Quiero que le cuentes a nuestro público, porque no te quiero interrumpir con preguntas quizás demasiado, digamos, molesta para interrumpir un recordatorio como el tuyo. Bueno, la recuperación de Malvinas se produce el día 2 de abril de 1982. Yo cuando veo la noticia por televisión, siempre digo que no festejé, no me dio mucha alegría, como una presunción de lo que se venía para nuestras vidas. Nosotros con Mario hacía 3 años y medio que estábamos casados, teníamos 2 hijos muy pequeñitos, Dieguito de 2 años y Mario César de 11 meses. Mario no fue convocado en primera instancia, se fue el primer escuadrón de la 5ª Brigada Aérea a la que él pertenecía, en Villa Reynolds, en la provincia de de San Luis. Ellos parten el 2º escuadrón después del primer ataque inglés que sucedió el día 1 de mayo. Mario ese día es llamado a la brigada por la mañana y parten a las 6 de la tarde rumbo a Río Gallego, que era el lugar desde donde iban a despegar los aviones A4B. Había otras bases aéreas en el continente para los Mirage, para los A4C, porque, digamos, la pista de Malvinas no estaba preparada para aviones de semejante envergadura como eran los A4. Sí despegaban de Malvinas los Pucará, que es un avión fabricado aquí en la provincia de Córdoba, en la fábrica militar de aviones. Bueno, hacían de aviones como de reconocimiento, dando la posición de los buques y las fragatas inglesas. Ese 1 de mayo, Mario se va a Río Gallegos, como decía, en su avión, volando junto con sus compañeros hacia el sur. Bueno, se fue con la convicción de a qué iba, con mucha entereza. Si tengo que recordar el último gesto que yo le veo a Mario cuando se despide de nosotros 3, fueron lágrimas en sus ojos y un recorrido de su mirada por la casa, porque él sabía ya del ataque que había acontecido a las 4 de la mañana de ese 1 de mayo en Malvinas, donde había muerto justamente un compañero de él, de promoción, el primer teniente Daniel Juquic, más el navegante y 3 suboficiales. Bueno, pasaron los aviones Vulcan tratando de romper la pista de Puerto Argentino, que era la pista que le servía a nuestros aviones Hércules para poder llevar lo que fueran comestibles, armamento y todo lo que es necesario para este tipo de contiendas. Y no me dijo él que había sucedido eso, que había muerto su compañero, que ya habían atacado a los ingleses, creo que para no causarme temores más de los que ya tenía. Y bueno, se instalan ahí en lo que es hoy la 10ª Brigada Aérea en Río Gallegos, y el día 9 de mayo yo hablo por última vez por teléfono con él. Él me pide una foto de sus hijos y le envío una foto que era la única que teníamos donde estamos los 4, que es esta foto que está aquí,
y donde yo le pongo que le enviaba esa fotografía porque representaba lo que éramos, una familia. Esa foto en menor tamaño, el día de su misión, el día 12 de mayo, él la guarda en el bolsillo izquierdo de su buzo. Detrás está el avión que Mario volaba. Y o sea que bueno, siento esa, diría hasta la alegría de que él se fue con nosotros en su corazón, con esa foto llevándonos ahí. A mí me avisan el día 13 de mayo, nosotros por radio, Colonia, Uruguay, mi suegra había escuchado de un ataque de 2 escuadrillas argentinas a buques ingleses y donde habían caído 4 aviones argentinos. Su corazón de madre le avisaba que era su hijo y ella, me acuerdo siempre que lloraba y nombraba Mario, Mario, Mario. El corazón de una madre no se equivoca en estos casos. Y recién el día 13 de mayo nos avisa su albacea, que es a quien designa Mario, para que se encargue de avisar a la familia en caso de sucederle algo. No Mario, todos los que iban a la guerra, y es una forma de elaborar siempre esto toda la gente de Fuerza Aérea. Sabemos que en un accidente aéreo son escasas las posibilidades de sobrevivencia, salvo aquel que se logre eyectar, en el caso de los aviones de combate. Y bueno, él ahí pone sus deseos, ¿no es cierto?, para su familia, y en ellos pone justamente que de pasarle algo en la guerra, sus restos fueran traídos a esta ciudad, a Río Tercero, donde él había nacido, y ciudad a la que él amaba mucho. Y bueno, consideré que sus restos éramos nosotros, porque no tengo nada de Mario, al caer al mar, y nos vinimos a vivir aquí a la ciudad de Río Tercero. Ese día 9 de mayo, por supuesto, él muy preocupado por sus padres, por su familia, pero también por su mamá, que tenía problemas de corazón. Y a los 4 años su madre cae muerta en una misa para Mario. Creo que el dolor de la pérdida de un hijo no es fácil de asumir, ¿no?, ni de sanar. Bueno, y nosotros aquí nos vinimos a esta ciudad que él amaba, y creo que hasta en eso fue también un designio, ¿no?, de él, de que sus hijos se criaran en esta ciudad a la que ellos aman profundamente. Hoy mis hijos tienen 37 años y 35 Mario, ya pronto a cumplir los 36, y felices de estar aquí en la ciudad donde su padre había nacido. Yo puedo decir con pleno conocimiento que nuestros pilotos estaban muy bien formados, admirados por los propios ingleses y por Pierre Clostermann, que es un piloto francés que combatió en la Segunda Guerra Mundial, y entre sus palabras dice que no solo el pueblo argentino debe honrar a los pilotos, sino también toda Latinoamérica debe estar orgulloso de sus hermanos pilotos de combate. O sea, por eso digo, en este caso se nos mezcla el dolor por la pérdida tan joven de Mario, tenía 28 años, el dolor en lo que a mí respecta como esposa, quedarme sola con 2 hijos a los que él amaba de manera incondicional, un padre que iba a partir hacia Malvinas a las 4 de la tarde y le dan 2 horas más y le dice no, vamos a despegar a las 18 en vez de a las 16, y él se vuelve a casa porque sabía que a esa hora sus hijos se despertaban a prepararle las mamaderas a sus hijos. Siempre digo que un buen cristiano por ende sigue o se proyecta en un buen hijo, en un buen esposo y en un buen padre. Y quiero rescatar sobre todo eso de Mario, su parte humana, su convicción por lo que fue a pelear, su hidalguía, su caballero del aire, como le llamaba yo, porque realmente formado para eso, no amaba la guerra Mario, él amaba la paz, pero sin duda que estaba preparado para esto. Y para un piloto quizás hubiese sido muy fácil volverse, porque no nos olvidemos que desde Río Gallegos, por ejemplo, hasta donde estaban las fragatas eran 700 kilómetros en la soledad más absoluta, porque había silencio de radio entre la escuadrilla, que la forman 4 aviones, de ahí el nombre de escuadrilla, para no ser detectado por los radares de aviones, de los Harrier ingleses o de las mismas fragatas. Y llegar, lograr que le dieran, por supuesto, antes de partir, la ubicación de los buques, de las fragatas,
y poder llegar y, bueno, tirar sus bombas, ¿no es cierto? En este caso fue derribado Mario, que era jefe de sección de su escuadrilla, y 2 de sus compañeros. Y atrás formaba otra escuadrilla, y de esa escuadrilla, en realidad, por salvar el avión, el capitán Gavassi trata de buscar salvar el avión y aterrizarlo en Malvinas, y lamentablemente por ese lado, por donde él ingresa hacia la pista, solían pasar los Harrier y lo baja la artillería antiaérea argentina. Esos errores que ante la inexperiencia que nosotros tenemos o tenemos en estos conflictos bélicos, bueno, se han producido lamentablemente, y bueno, perdemos un gran hombre como era Gavassi. Por eso, de los 8 aviones que salieron de Gallegos ese mediodía, volvieron solamente 4. Recién nos contabas que tu esposo te mandó a pedir una foto. Entonces yo quedé ahí como varada en ese recuerdo, y digo, hoy en día las fotos son fáciles porque las mandás por WhatsApp o por internet o por cualquier medio, digamos, ¿no es cierto?, cibernético o celular. ¿Cómo le hiciste llegar esa foto? ¿Cómo te enteraste cuando la recibió? Contanos un poquito ese detalle. Bueno, ese día 9 yo hablé con Mario, él me pide la foto. Yo me entero que el día 10 partía un avión, que era un Hércules, que normalmente pasaba por las brigadas buscando el correo. No nos olvidemos que éramos muchas las que estábamos solas con nuestros esposos en el sur, y bueno, buscaban todos, no solo las fotos, sino también golosinas, alfajores de maicena, que a Mario le gustaban mucho los que yo hacía, bueno, una manera de mimarlos a la distancia. Entonces se llevaban los Hércules, no solo la parte de correo, que eran lo que llevaban cartas o estos obsequios, sino también lo que era armamentos, lo necesario para el conflicto. Y lo que también quiero comentarles, este viaje de Mario y de sus compañeros hasta el lugar donde estaban las fragatas, corrían el riesgo de quedarse sin combustible ellos en el avión. O sea, no alcanzaba aún el tanque completo de combustible para ir a atacar o tener una pelea con algún avión Harrier inglés, y tenían que hacer lo que se llama reabastecimiento en vuelo. Y eso lo hacían de regreso, los que ya regresaban de haber cumplido su misión, en pleno mar, ante el temor de algún ataque de algún avión inglés, o de no encontrar en el punto que más o menos tenían planeado a este avión reabastecedor, con todo el nerviosismo que significaba de haber salido de un momento de combate. El A4 tiene una lanza, se llama, que era introducida en unos canastos que despliega el Hércules. En realidad son 2 canastos, o sea que reabastece en vuelo a 2 aviones a la vez. Y luego de semejante, digamos, episodio de haber ido, combatido, tirado y salido, pasar por esta otra prueba, que era llenar el tanque de combustible que le permitía poder aterrizar en Río Gallego, en el caso de los A4B. O sea, era toda una operación realmente muy, donde la tensión nerviosa era tal, el temor era tal, y lo digo también sin vergüenza. Yo estoy segura de que Mario sintió miedo como cualquiera. La vida es un don muy valioso para perderla, pero siempre digo, con la convicción que él se fue a Malvinas, Mario no perdió la vida, la entregó por propia convicción y en defensa de nuestra soberanía. Era para lo que él se había preparado. Y también digo, para un piloto quizás hubiese sido fácil decir que tenía una avería en el avión o que no se sentía él en condiciones de llegar hasta Malvinas y volverse, y bueno, y así de alguna manera escapar del terror de la guerra. Y sin embargo él siguió adelante. Creo que no hubiese podido mirar a los ojos a sus hijos si hubiese vuelto sin cumplir con su deber. Mario había asumido una responsabilidad
por eso digo que era un caballero del aire. Desde los 7 años él decía que quería ser aviador, a su maestra de segundo grado, cuando le preguntó qué quería ser cuando fuese grande, y él siempre tuvo muy en claro que esa era su misión, ¿no? Volar. Y bueno, a nosotros, a pesar del dolor, de la pérdida, saber que murió haciendo lo que le gustaba, que era volar. Volar como las águilas o las gaviotas de esas islas tan lejanas pero tan nuestras. Y alguna vez te comentó de algo que pasaba allá, y te pregunto, ¿qué pensás vos, aunque algo nos dijiste al comienzo, que has estado con algunos y te han dicho que están esperando el momento de regresar? Dios quiera que no, porque no queremos otra guerra. Seguimos creyendo que no están preparados. De los soldaditos, de esos chicos que se fueron sin saber ni siquiera manejar una onda para matar un pajarito, ¿no? Te reencontraste con algunas madres. Yo tengo algunos testimonios de madres de allá, de nuestra Entre Ríos, que no la pasaron bien, y que lamentablemente estos verdaderos héroes de nuestra patria no han sido, digamos, las madres han tenido que seguir sus luchas porque no les permitía, por ejemplo, ir a una plaza, dar vueltas y manifestarse, que también es otra lucha, ¿no? Pero digo, tomando en cuenta estas madres, esos soldaditos, ¿cuál es tu mensaje, cuál es tu recuerdo, cuál es tu acercamiento hacia ellos? Y como dijiste al principio, ya te han manifestado algo así como que quieren volver. Algunos, no todos. Sí, o sea, realmente creo que el que pasó por una guerra sabe que ellos mismos dicen, fuimos muy jóvenes, pero volvimos hombres. Fueron 74 días de ataque permanente, de bombardeo prácticamente permanente a partir del 1 de mayo hasta el día 14 de junio que terminó. Está la gente que realmente se enamoró de Malvinas y que la considera totalmente parte, ya no solo del continente, parte suya. Esto, con el correr de los años, es como que ha ido también en ellos madurando este tema de qué haríamos si existiera la posibilidad de volver para recuperarla. Nadie desea otra guerra. La guerra es lo más cruel que puede existir, lo que siembra mucho dolor, no solo en los que están combatiendo, mucho mal psicológico, porque no nos olvidemos que entre los 649 muertos que quedaron en Malvinas, tenemos que sumar otra cantidad quizás mayor a esa de suicidios producidos por la falta de atención psicológica. El estrés postraumático en una guerra es tremendo, y bueno, lamentablemente, como decía en un comienzo, se trató de desmalvinizar de alguna manera, como que acá no ha pasado nada, y se olvidaron de todos estos chicos que sufrieron sin duda por la edad, y así hubiesen sido más grandes. Creo que el recuerdo es imborrable de estos momentos tan fuertes, no vividos. Y yo siempre me dirigí a las madres porque contaba recién, la mamá de Mario muere a los 4 años de la muerte de su hijo. En una misa para Mario cayó muerta, si bien tenía problemas de corazón, pero creo que el dolor de una madre es inmenso. Sí conozco a otras madres cuyos hijos quedaron en Malvinas, tan orgullosas de considerar que ellos están siendo mojones de soberanía en nuestras islas. Por eso no se erradican y no se quieren erradicar los cuerpos. Habrá algunas personas que piensan lo contrario, pero justamente son mojones de soberanía en nuestras Islas Malvinas, y el dolor de una madre va a ser siempre grande ante la pérdida de un hijo. Y para los chicos, aquí en Río Tercero hay 40 veteranos de guerra, y no digo que todos piensen igual, mentiría. Está aquel que volvería a Malvinas, pero si le dicen vamos ya, y está el que por supuesto no quiere volver a saber nada. Y me parece, muy respetable la opinión de cada uno. Lo que pasaron, el frío, pie de trinchera en esas trincheras llenas de agua, de hielo, chicos vinieron en muy mal estado físicamente.
Con respecto a este tema de los helicópteros que no podían despegar de Puerto Argentino hacia los lugares a llevar reabastecer a las tropas, era justamente para evitar darles el lugar de donde estaban nuestros soldados atrincherados, y así todo había quienes se animaban a hacerlos, aún arrastrándose, tratando de llevarle a sus compañeros la comida. Y decía también fuera de cámaras que ha habido pero muchos actos heroicos de nuestros soldados, de nuestros oficiales y suboficiales, como en todas las guerras. O sea, está aquel que va a dar la vida por sus, en el caso de oficiales, por sus soldados, que muchos dicen no mandaban los soldados adelante y ellos atrás. Nada que ver, tenemos muchos oficiales de ejército muertos porque iban ellos al frente, y los que se volvían, digamos, ponían a resguardo cierta cantidad de tropas y otros que quedaban luchando y enfrentándose a los británicos que ya habían desembarcado, y sin embargo al entrar la noche volvían a rescatar esos soldados que habían quedado en la lucha o a reemplazarlos por otros y por más armamento. O sea, es como toda guerra, tiene sus partes, digamos, negativas, porque acá se pierde mucho, pero también hay actos de heroicidad que ni siquiera aquel que los realiza los puede manejar, digamos, conscientemente. Yo creo que inconscientemente quiere salvar a sus compañeros, porque ya el que vivió con vos tanto tiempo en un mismo lugar, donde está padeciendo con vos las necesidades y el terror de la guerra, termina siendo tu hermano. Se crean lazos realmente muy fuertes y muy sanos y muy lindos. Y también el sufrir, por supuesto, la pérdida de alguno de tus compañeros, de hecho, que destroza, en el caso de los soldados en las islas, en el caso de los aviadores cuando volvían, si en el día de la muerte de Mario, el 12 de mayo, de 8 aviones que despegaron de Río Gallegos, solo vuelven 4, sabes que en el camino quedaron 4 compañeros que no van a volver. Entonces era muy duro. En el caso de Mario le formaba como numeral 2 el alférez Vázquez, y bueno, llegó con tal estado de nervio al haber visto a su jefe explotar en el aire su avión, y se sale de la pista cuando aterriza en el aeropuerto de Río Gallegos. Y él decía, ¿por qué a él y no a mí? Yo soy soltero, a mí nadie me espera, él tiene esposa e hijos. Entonces, decir, ese ofrendar hasta tu propia vida por salvar la de tu compañero ha sucedido, y en las últimas misiones, donde realmente sabías contra quién peleabas y que estaban muy, muy bien armados, y que a nosotros nos quedaba quizás poco material bélico, porque no nos proveían, no como a ellos que tuvieron la asistencia de Estados Unidos y las pistas de Chile, donde podían bajar, e incluso también Chile les proveyó de armamento. En el caso nuestro no, entonces se cuidaba mucho eso, y ya en las últimas salidas de los aviones y de los pilotos nuestros, se pedía voluntarios, y era increíble cómo se ofrecían. O sea, por eso digo, sé, así como Mario, sus compañeros, con qué convicción fueron a Malvinas, sabiendo que defendían un pedazo suyo, un pedazo de nuestra tierra, que toda la vida nos dijeron son argentinas por historia, por geografía, y bueno, y sabemos quiénes son los ingleses, piratas que viven justamente acaparando lo que no le corresponde, ¿no? Recién hablaba vos de las gaviotas, el A4B, el avión que volaba Mario, Skyhawk es en realidad de nombre, significa halcón del cielo. Y así volaban como halcones, ¿no? Bien alto, no como buitres arrastrándose, como estos imperialistas ingleses que normalmente viven justamente de apropiarse de lugares y tierras que no le pertenecen. Tenemos apasionado tema, y para todos los argentinos, por supuesto. Apasionado porque, claro, allí quedaron los restos de tu esposo. Me gustaría saber también cómo fue la resignación de ustedes de no tener nada de él, solamente el recuerdo, que debe haber sido también uno de los episodios más tristes, ¿no? Porque cuando uno tiene un lugar para llevarle una flor, para rendirle tributo,
seguramente es distinto, pero claro, como decías vos, él estaba preparado para una guerra y también quizás ustedes sabían que esto podía suceder, aunque no crió sus hijos porque eran muy chiquitos, lo tuvieron que ir comprendiendo a medida que fueron creciendo. Y también debe haber sido difícil esa parte para vos. Contanos de este libro que tenemos acá. Bueno, esos libros me los regaló el papá de Mario, mi suegro, que cuentan un poco la historia en sí, de toda la historia de Malvinas previa a la guerra y de la propia guerra. Tengo libros escritos por el Comodoro Carballo, que es un piloto de Fuerza Aérea también que volaba 4B, y donde cuenta la historia real de la guerra con cada salida, con cada misión que se efectuaba. Y bueno, es cuestión de meterse un poquito en la historia de Malvinas como para ir conociendo de fondo y no quedarnos con lo que escuchamos por ahí. No quiero dejar de responder tu reflexión. A mí la palabra resignación no me gusta. Creo que para un cristiano, más que nada, está siempre en alto el tema de la trascendencia. Y sé que Mario, que dio su vida realmente con toda hidalguía y convencido de lo que hacía, sin duda nos dejó dolor su partida. Y no fue una resignación onerosa, como quien dice, fue realmente un acomodarnos a esta nueva vida. Una mujer casada con un militar, de hecho que está preparada, yo digo que hice la escuela de aviación junto con Mario porque ya éramos novios cuando él ingresa a la escuela de aviación, se va formando, jamás se esperó una guerra porque nuestro país no tiene un historial de guerras, ¿no? Pero en esto de alguna manera sabes que puede suceder. Incluso no es solo en una guerra, ha habido accidentes aéreos muy serios previo a Malvinas, donde Mario ha perdido compañeros justamente en accidentes aéreos, ¿no? Por tormentas o por otras circunstancias. Pero sí sabes que tienen, de no eyectarse, tienen todas las posibilidades de no volver. ¿Y qué me ayudó a mí a llevar esta ausencia de Mario? Mis dos hijos. Creo que me dejó en ellos dos pilares fundamentales: la certeza de que Mario confiaba en mí como mujer, como mamá, que iba a poder llevar adelante mi vida, sacar mis hijos adelante, porque lo soñamos durante nuestros 7 años de noviazgo, el criar a nuestros hijos de una manera determinada, educándolos en la fe sobre todo. Entonces digo siempre que mis pilares fueron mis dos hijos y Dios, sin lugar a dudas. Mi fe me ayudó muchísimo para poder aceptar esta partida tan temprana de Mario. Este libro que tenemos acá fue dirigido por Hugo Gambini, que además es un periodista reconocido, sí. Pero digamos, cuando leen este libro, por ejemplo, saben que ahí, por supuesto, está el papá, está el esposo también, ¿no? Y cada vez que se cumple un nuevo aniversario, por supuesto, estás ahí tratando de que la historia no se olvide, ¿no? Por un lado se dice justicia y memoria, a lo mejor está mal lo que diga la esposa de un militar que vivió al lado de él y que estaba preparado por Malvinas. Después tenemos otra historia en el país que decimos justicia y memoria. ¿Cómo decís vos para recordar Malvinas? Bueno, respecto de justicia y memoria quiero aclarar algo, ¿no? Nuestro país vivió lamentablemente una guerra, en la época de la dictadura, una guerra atroz. Recuerdo que los primeros reportajes que me solían hacer cuando se enteraron que la viuda del primer teniente Nívoli vivía aquí en esta ciudad, porque Mario era nacido aquí, solían poner a Galtieri arengando. Entonces comencé a pedir de que pusieran la marcha de Malvinas de fondo, que no se mezclara lo que era la dictadura militar con el tema Malvinas. Son dos causas totalmente diferentes. Que la recuperación de Malvinas se produjera en épocas de un gobierno militar no quería decir que la guerra y el reclamo por Malvinas, o el reclamo más que la guerra, no haya sido justo. Nosotros estábamos reclamando
y recuperando lo que nos pertenece. Entonces siempre trato de separar lo que fue la dictadura y todo lo que aconteció en esos años de lo que fue la gesta de Malvinas. Creo que nuestros 649 muertos, más los que lamentablemente se sumaron por decisión propia, por no poder soportar la mochila que traían después de la guerra, no merece que se deje en el olvido ni que se lo compare al gobierno militar del momento, para nada. En el caso de Mario, como militar que era, y me siento orgullosa de la carrera que él hizo, quizás Mario fue un piloto de Fuerza Aérea, porque para el hijo de un panadero era muy difícil pagarse una carrera como piloto civil. Entonces el Estado le ofrecía poder ser piloto dentro de la Escuela de Aviación Militar. Abrazó la carrera militar sin duda porque era uno con su avión. Y bueno, fue avión de combate en vez de ser un avión pequeño de transporte. Pero también sé de los sentimientos de Mario, ¿no? Y en esto humanamente sé la grandeza que tenía él en su corazón y la generosidad para con todos. Para nosotros sigue siendo un orgullo de saber quién era Mario y bueno, vuelvo a repetir, con qué convicción fue a Malvinas, ¿no? Con la idea de defender un pedazo de nuestra tierra. Y, perdón, no recuerdo la pregunta en sí, pero quería dejar aclarado que no se mezcle nunca este tema de la dictadura con Malvinas, porque me da la impresión que es como que se desmerece la heroicidad no solo de los militares, de todos los soldados que fueron, de los 323 que cayeron en el Manuel Belgrano, en el Ara General Belgrano, que eso fue otra bravuconada de Inglaterra porque lo hacen fuera de la zona de exclusión. Entonces otra hubiese sido la historia si no hubiesen atacado de esa manera al Belgrano. También tomar conciencia con quién peleábamos, ¿no? Ellos han vivido haciendo piratería ante una nación que ha sido una nación que ha vivido siempre en paz, pero que no iba a renunciar y no renuncia a los derechos irrevocables que tenemos sobre las islas. Río Tercero, por supuesto, rindió homenaje a su hijo y vemos un avión que está dedicado a Mario Niboli, al primer teniente Mario Niboli. Explícanos un poquito, por favor, Graciela, qué significa ese monumento donde entramos y vemos el avión. Y vos me diste una explicación que, bueno, que ahora yo quiero que ustedes la tengan también, porque mucha gente viene a Río Tercero, ve ese avión y ve el homenaje a Mario Niboli como un héroe de Malvinas. Explícanos un poquito. Bueno, ese avión fue realmente gestionado por un suboficial de Fuerza Aérea que había estado en Malvinas, y se trae un Pucará, que es un avión de fabricación argentina, porque en ese momento se disponía en Fuerza Aérea solamente del Pucará, con la posibilidad de que el A4B, que era el avión que Mario volaba, dentro de 2 años se pudiera contar con uno para darle de baja, digamos así, de actividad y poderlo poner. Y antes de esperar lo que fuese posible o no, preferimos tomar este Pucará, que también representa de alguna manera lo que se fabricaba en nuestra nación, y que la función que cumplió el Pucará en Malvinas fue impresionante como avión de reconocimiento y de ataque, digamos, a ciertos objetivos. Y bueno, se trae justamente, si mal no recuerdo, creo que se entronizó ahí para cuando la ciudad de Río Tercero cumplía 80 años. Y bueno, se le pone el nombre de primer teniente Mario Víctor Niboli cuando la gente de la municipalidad y demás se enteran de que Mario era nacido aquí en la ciudad de Río Tercero. En primera instancia se iba a poner el nombre de Daniel Jukic, que era un compañero de promoción de Mario, que fue el primer piloto que cae en el ataque de los Vulcan esa mañana del 1 de mayo, cuando estaba él ya subido a su Pucará para salir a hacer un reconocimiento, y pasan los Vulcan y bueno, con sus bombas matan a 2 oficiales y 3 suboficiales.
en la pista de Puerto Argentino, no logrando su cometido. En realidad la pista quedó averiada en un sector donde no afectaba para que nuestros aviones siguieran despegando y a su vez siguiesen aterrizando los Hércules, que son aviones de mayor porte, para llevar ahí todo lo concerniente a lo que era armamento y comestibles para los que estaban ahí en las islas. Y bueno, quedó así puesto el Pucará y la plazoleta que lleva el nombre de Mario en el ingreso oeste de la ciudad de Río Tercero. Yo te agradezco que nos hayas recibido en tu casa para hablar de este tema de Malvinas, para recordar a tu esposo Mario Nívoli y para recordar seguramente la humildad que habrá tenido en el corazón ese hombre que, como decías recién, fue hijo de un panadero y que estudió con convicciones y sacrificio una carrera que siempre le gustó y siempre quiso. Y bueno, y que sin duda Dios lo abrazó cerca del mar para que no, a lo mejor para que ahí quedara lo más puro de él, ¿no? Tenías un poema por ahí que queríamos cerrar con esa poesía de alguien que escribió a tu esposo o a Malvinas. A Malvinas. Este poema pertenece a José Luis Alarcón, que es un veterano de guerra, un soldado conscripto, que escribe muy lindo y muy lleno de sentimiento cada uno de sus poemas. Tiene un libro ya presentado José Luis y está preparando su segundo libro. Y está escrito justamente para este 2 de abril. Dice: mi homenaje en este día tan especial, lleno de tantas emociones. 2 de abril, de emociones y nostalgias. ¿Habrá llovido en Malvinas? ¿Habrá llevado allí el agua su bendición desde el cielo como un beso de la patria? ¿Habrá llovido este día, 2 de abril y nostalgias, como derramó en mi pueblo su manto gris como lágrimas? ¿Acaso de esa manera fue como unir las distancias, como llevar el mensaje permanente de esperanza, que un día nuestra bandera retornará enarbolada para flamear orgullosa allí en las islas amadas? Tal vez fue una caricia sobre aquellas cruces blancas para dar paz infinitas a los héroes que allí aguardan. Quizás también se ha mezclado en esas profundas aguas donde reposa el Belgrano como una tumba sagrada. ¿Habrá llovido en Malvinas? Hoy 2 de abril y nostalgias, como ha llovido en mi pueblo, como ha llovido en mi alma. Veterano de guerra José Luis Alarcón. Qué belleza, ¿no? Cuánta emoción y cuánto corazón puesto. Y fíjate, habrá llovido en Malvinas, yo lo interpreto como las lágrimas, ¿no?, de un país. Y él se pregunta, ¿habrá llovido en Malvinas? El país, habrá llovido en las lágrimas de cada uno, ¿no? Y en la emoción que siempre está en cada uno de nosotros, recordando esa gesta que en ustedes también se recuerda. ¿Habrá llovido en Malvinas el 2 de abril? Muchísimas gracias, Graciela. Que Dios te bendiga y bueno. Muchas gracias, Silvia. En tu corazón siempre el recuerdo de tu esposo, y con él y con un pedacito de Marcha de Malvinas terminamos esta nota. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes,
Que Dios los bendiga a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos todos los martes. Y bueno, gracias Daniel Yanam por estar detrás de la cámara. Gracias Federico Carrasco por estar también allí en el estudio. Y queríamos presentar esta nota con el corazón, sinceramente. Desde este monumento a las Malvinas, desde Villaguay, Entre Ríos, haciendo honor a los héroes que están y que no están, pero que siempre desde alguna estrella nos iluminan a sus familias y a nosotros también. Buenas noches, gracias. César Muebles y Colchones. Colchones y somiers al mejor precio de la ciudad. Muebles de pino y melamina, rodados, juegos de living, juegos de comedor, artículos para bebés, electrodomésticos, electrónica y audio. Los esperamos como siempre, en nuestro horario de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábado, abierto solo por la mañana. Pagos en cuentas personales. Todas las tarjetas de crédito y débito. Acércate a Dorrego y Brown. Podés hacer tu consulta a nuestro número telefónico 03455 4187 41. Bonanza. Un lugar donde encontrarás moda, elegancia, buenos precios y lo más importante, en todos los talles. Visítanos en Urquiza 526, Villaguay, Entre Ríos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. WhatsApp 3455 40 49 97. Bonanza. Este es el rock que las muñecas quieren bailar. Este es el rock, sale de noche para matar. Este es el rock de lo que quieras y un poco más. Este es el rock, hijo del blues, reconocido. Este es el rock del rock and roll, de los inicios. Este es el rock del escorpión cruzando el río.